que se descuida muchas veces en las iglesias la necesidad de una transparencia. Es muy importante que cada uno de nosotros como creyentes estemos constantemente inspeccionando nuestra vida, revisando nuestra vida, con el propósito de saber si estamos llenando las expectativas que Dios, no el pastor, sino que Dios tiene sobre nosotros. Cuando hablamos de una limpia conciencia, estamos hablando de algo profundo, realmente profundo, algo interno, algo nuestro, pero muy nuestro. Y por ahí les repartieron alguna hoja para que pudieran tener algunos escritos. Prepárese con un papel y con una pluma, un lápiz, para que pueda ir llenando algunos espacios donde voy a ir dictándole algunas cosas. Yo mismo voy a ir diciéndole a usted qué escribir, en qué parte, para que no se me pierda y no se me angustie. Si algo le falta, pues creo que se va a grabar el mensaje, me imagino, y si no se graba, pues que Dios se lo revele. Mire, la madurez en la vida cristiana es un imperativo, debe ser tomado como un imperativo, no es opcional. Es muy interesante que la Escritura nos compare con un niño que debe desear la leche espiritual no adulterada, es decir, un niño que tenga que crecer, desarrollarse. Y debe ser entendida, puse ahí en el escrito, debe ser entendida como algo, no algo instantáneo. A veces nos desesperamos como cristianos porque deseamos crecer más o más a prisa. No, mis hermanos, con calma, paso a paso. Vivamos la vida cristiana un día a la vez. Pero ciertamente no nos quedemos postrados en el camino, avancemos. Mire, hoy día dice la palabra de Dios que existen dos clases de hombres. El apóstol Pablo decía, existe el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Pero existe el cristiano, la persona que ya fue redimida por el poder de Cristo. Entonces, estos dos grupos están en todo el planeta. En todo el mundo podríamos dividirlo en dos grupos, nada más en dos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y curiosamente, tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo pecamos, porque todos pecamos, absolutamente todos. La diferencia está en que nosotros como creyentes ya fuimos redimidos del poder del pecado. No obstante pecamos. ¿Se entendió el punto? Es bien importante entender esto, porque hay quienes piensan que tienen que recibir a Cristo otra vez porque volvieron a pecar. Y otra vez porque volvieron a pecar. No es así, no es así. Recibimos a Cristo y cuando recibimos a Cristo fuimos extraídos del grupo del común de los pecadores para ser de los pecadores redimidos, salvos. Y a partir de ahí iniciamos un proceso de crecimiento. Mire, algo similar como la cartilla nacional de vacunación. Todos hemos tenido una cartilla, porque todos los que tenemos hijos, yo tengo 5 cartillas guardadas ahí en casa, imagínense, nada más que si no conozco ese documento, ¿verdad? Y al reverso, como sabe usted, hay una cuadrícula en la línea del tiempo basado en el peso. Y se supone que conforme avanzan los años, hay una gráfica que nos va indicando que el niño tiene que irse desarrollando, madurando, creciendo. Ya vio a mis niños allá atrás, ¿verdad? Mal crecidos, pues ya los ve uno así, ¿verdad? Ya cuando uno va a disciplinarlos, siente ese niño, ¿verdad? Para poderlo disciplinar, ¿verdad? Porque pues ya es un poco complicado mirarlos así. Pero es interesante observar a nuestros hijos cómo van creciendo, desarrollando peso corporal, estatura y madurez intelectual. Y es muy importante que entendamos que hay pasajes en la Escritura que son como esa cartilla nacional de vacunación. Pasajes que nos dicen que en el paso del tiempo los cristianos tenemos que ir mostrando marcas de la madurez espiritual. Y hoy queremos analizar uno de ellos. Es 1 Timoteo, ya lo tiene ahí en sus notas. Búsquelo por favor. 1 Timoteo, el capítulo 3. Este pasaje para mí es precioso, lo he expuesto muchísimas veces en muchas iglesias, aquí mismo incluso expuse algunas partes con los varones hace muchos años, y quiero retomar algunas partes de aquello que dije ya
para que lo tomamos en forma, que podamos nosotros como creyentes analizarnos en nuestra vida y entender si en efecto estamos llenando los requerimientos de la madurez cristiana. Claro está que vamos a ir al centro del asunto cuando hablemos de la limpia conciencia. ¿Sabe? Se ha malinterpretado este pasaje porque hay quienes piensan que esto es exclusivo para los líderes, para los pastores, para los diáconos, y en efecto es lo menos que podemos pedir para los líderes. Pero estos pasajes son para todo creyente, para todo cristiano. Mire, el verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y cuando oímos la palabra obispado, como que nos hacemos a un lado, nos desmarcamos. Entonces, que yo obispo no soy, entonces pues yo me hago a un lado. No, mi hermano, vamos a poner una palabra en nuestra mente. Si alguno anhela servir al Señor, que espero que todos anhelemos servir al Señor, o podemos decir, si alguien quiere llevar una vida cristiana de calidad, buena obra desea, pero es necesario que la persona que quiere llevar una obra o una vida de calidad cristiana muestre las marcas de la madurez que están ahí. Y como lo hemos dicho muchas veces, como lo hemos predicado muchas veces, como lo hemos leído muchas veces, casi de memoria no sabemos las características, ¿a poco no? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, casi como un rezo. Pero pocas veces nos detenemos a analizar cada una de ellas y analizar el pasaje en su contexto completo. Por eso puse 3 círculos ahí en la hoja. Vaya hasta el final de la hoja, porque va a encontrarse 3 círculos. Estos círculos concéntricos nos hacen entender cómo la Escritura está analizando con las 3 primeras palabras, 3 círculos básicos. Fíjese, irreprensible, marido de una sola mujer y sobrio. Hasta aquí. Estos 3 términos nos hablan de 3 esferas. 3 esferas. La primera esfera, que es el círculo más amplio que ve en su hoja, ponga en el cuadrito que está ahí abajo, acá en el último cuadro, en el último círculo, en el cuadro más pequeño, ponga social. Social. Lo primero que la Escritura dice, que nosotros como creyentes tenemos que tener un buen testimonio. Un buen testimonio de la gente que está afuera. Entonces volvamos a la palabra irreprensible. Vamos a sus notas otra vez, donde dice la palabra irreprensible. Y la gran pregunta es, ¿qué es ser irreprensible? Bueno, debo decir que irreprensible es un término muy abarcador. Ser irreprensible es mucho, pero podríamos reducirlo a una frase para que pueda escribirla ahí. Y ponga ahí, que no se tenga nada malo que decir de mí. Ay, caray, eso está un poco difícil, pero ahí le va. Que no se tenga nada malo que decir de mí. Vamos a quedarnos con esa frase para entender el término irreprensible. Mire, una persona irreprensible es una persona que tiene un buen testimonio. Es una persona que los demás dan buen testimonio de él afuera. Tengo una cita de referencia ahí, búsquela conmigo por favor. Ahí está en Hechos capítulo 16. Porque curiosamente Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo. Y en Hechos capítulo 16, que lo tiene apuntado ahí en sus notas, el verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y mire el verso 2, qué bonito. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mire, tal el testimonio que el mismo Pablo dice abajo, quería llevárselo. Y dijo, no, este va a ser de mi equipo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que es irreprensible, que cubre la primera esfera, es una persona que atrae, es una persona que gusta. Oye, yo quiero lo que tú tienes, porque tú tienes algo raro, tú te ves diferente.
Tú hablas diferente, tú actúas diferente, tú tienes un buen testimonio. Bien, una pregunta de diagnóstico interesante aquí es esta. ¿Qué pasaría si en mi núcleo laboral se anunciara públicamente que voy a ser el pastor de esta iglesia? Ay, caray. Oye, espérame. ¿Con mis amigos, con los que me voy de parranda? ¿Con mis amigos con los que hablo, como dice Santiago, agua dulce y amarga? ¿Con la gente que me ha visto maldecir? ¿Con la gente que sabe que yo estoy robando? ¿Con la gente que me ha visto crudo? No borracho. Ojalá me hubieran visto borracho. Me vieron crudo, fíjese. Crudo. Esa palabra es profunda, ¿verdad? Crudo, así, ni siquiera bien cocido, pues. O sea, crudo, ¿verdad? Fuera de mí, fuera de control. ¿Qué dirían en su núcleo laboral? Solamente en el trabajo, nada más. Si supieran que usted fue elegido como miembro honorario para hablar de la ética moral de los empleados en su grupo, en su núcleo. Ya no digamos un pastor, está bien. Vamos a pensar en la moral, en la ética. ¿Qué dirían sus colegas? Mire, fui invitado curiosamente el domingo pasado a Ensenada y fuimos, mi hijo Kevin y yo, a dar conferencias por allá a los psicólogos. Porque Dios me está abriendo puertas por todas partes de una forma hermosa. Entonces ahí hablando de los psicólogos, ¿y sabe de qué? De ética. Ética. El año pasado fui con ellos mismos a hablarles de problemas existenciales. Dios está haciendo algo. Y yo voy con los psicólogos y ahí estaba hablándoles a ellos de la ética, de la necesidad de tener un buen testimonio. Pero ahí entre ellos había cierta discusión cuando estuvimos en un taller, porque también de una conferencia y un taller, y en el taller un psicólogo dijo, mira, lo que yo haga fuera del consultorio, ese es asunto mío. Momento, mi amigo. No estás vendiendo coches, vendiendo muebles para poderlos rematar, para poderlos cambiar. No estás pintando casas. Estás tratando con vidas, con personas, con familias. Y lo justo es que si van a ir contigo a la consulta y tú le dices a la persona, necesitas ponerte a hacer ejercicio, y tú estás, pero si es en serio, entonces pues como que algo está mal. Como que eso se llama incongruencia. Y es que si tú estás diciéndole a la persona, dedícale tiempo a tu esposa, y tú ni casado estás, porque divorciado, este es tu quinto divorcio, pues como que algo está mal, ¿no? Digo, como que oye, pues como que difícilmente me vas a poder ayudar, porque no tendrías un buen testimonio. Es muy importante, que, mi hermano, que si nosotros vamos a hablar de Cristo, reflejemos quién es Cristo en nuestras vidas. Eso es ser irreprensible. Mire, esa vamos a decir que ya la tengo, porque es fácil. ¿Ser irreprensible hacia afuera? Es fácil. Pero ¿qué tal si nos metemos más de fondo a la casa? ¿Qué tal si nos vamos a la segunda esfera? Voy rápido porque la que me interesa es la tercera esfera, el tema es la tercera esfera. No. Vamos a la segunda esfera y pongan el cuadrito familiar. Porque ser irreprensible no es difícil, no es difícil. Porque uno puede ser candil de la calle y oscuridad en su propia casa. Ay. Entonces posiblemente en el trabajo, si dijeran usted va a ser reclutado como miembro honorario de la ética de nuestra empresa, pues puede ser que le digan palomita. Sí, todos digan, está bueno, este cuate es buena onda, es puntual, es responsable, tiene un buen testimonio. Pero ¿qué tal si nos metiéramos a su casa? La palabra de Dios, qué profunda es. Dijo irreprensible hacia afuera, pero cuando dice marido de una sola mujer, característica número 2, ya se mete a otra esfera, a la esfera familiar. ¿Qué es ser marido de una sola mujer? Bueno, hay 3 acepciones que es posible que refiera a esto. Marido de una sola mujer, es posible que diga simplemente que no tenga 2 esposas. Está bien, ¿no? Digo, sería difícil que Rafa se viniera aquí a predicar y tendría a Betty en un lado y a otra esposa del otro lado. Sería un poco complicado, ¿no? Entonces tener 2 esposas pues como que sería comprometedor. Entonces como que no sale.
Y digamos, pues eso no es una característica